Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 20 de abril, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es ¿Puede un creyente acusar a Dios falsamente? Bueno, la cita la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, donde dice lo siguiente: Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por la seguridad que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Te damos gracias que en Él vemos el cumplimiento de tantas profecías y promesas que tú anunciaste en el Antiguo Testamento. Gracias porque así podemos ver que tú no eres hombre para mentir y que todo lo que tú dices lo vas a cumplir. Así conocemos más de quién eres tú. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra escrita. Ayúdanos ahora, mi Dios, a entender lo que tenemos frente a nosotros por consejo de nuestro hermano Oswald Chambers. Te lo pedimos para la gloria y en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanas, vamos viendo hoy otro devocional que a veces puede ser un poquito complicado y por eso siempre las animo a que lo lean por completo, seguidito, ustedes solitas. Acuérdense que el material se llama En pos de lo supremo. El autor del material es Oswald Chambers. Lo pueden encontrar, ya sea lo pueden comprar como en un librito, un libro físico, o pueden también, ¿saben qué?, bajar el PDF por internet. Es fácil de encontrar porque ha estado en circulación por muchos, muchos años. Así que yo las animo nuevamente a que lo lean, a que busquen que el Señor las instruya, porque no hay nada mejor que acostumbrarnos a oír directamente del Señor. Y esto lo hacemos confiando en que su palabra escrita tiene la autoridad total sobre nuestra vida, es palabra inspirada por su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le instruye y enseña, como dice la palabra, Dios enseña a los suyos. Así que no es mucho pedir. Justo eso vamos a ver hoy, que todo lo que Dios nos ha dicho, nosotros podemos confiar que Él lo hará. Así que dice así, empieza así el devocional. La parábola de Jesús sobre los talentos, registrada en Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 30, y hacemos bien en ir y ver, no debemos pensar, oh, bueno, sí, yo sé a qué se refiere, porque podemos estar pensando en una parábola de talentos cuando en realidad está hablando de otra. Así que las animo a que sean disciplinadas y siempre vayan a leer lo que el hermano nos está dirigiendo, ¿no? De dónde él está sacando sus conclusiones o sus consejos para nosotros. Ok, nuevamente la parábola de Jesús sobre los talentos que está registrada en Mateo era una advertencia de que es posible valorar de forma equivocada, o como dice aquí, erróneamente, nuestras capacidades. ¿Ok? Esta parábola trataba de siervos a quien Dios le había dado ciertos talentos o ciertas capacidades o ciertas posesiones, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero que lamentablemente algunos habían sido fiel al Señor, pero otro no había sido fiel al Señor y más bien esa persona se justificaba culpando a Dios de no haberlo capacitado para hacer lo que Dios mismo le había pedido que hiciera. Entonces dice, nada tiene que ver con nuestras dotes y talentos naturales. Cuando estamos hablando de estas enseñanzas de Jesús, Jesús no está haciendo referencia a cualquier cosa que se nos ha dado a nosotros y que Dios esté esperando que en nuestra propia capacidad o nuestra propia naturaleza o con nuestros propios dones, que nosotros podamos hacer lo que Él está pidiendo de nosotros. No, Dios siempre nos da
su Espíritu Santo para poder llevar a cabo lo que Él nos pide. Ese es el don que cada uno de los creyentes ha recibido por parte de su Padre. De la misma manera que lo vimos, que fue dado en Pentecostés, que llenó a los creyentes, los bautizó con fuego, como decía la palabra que Jesús haría, y de esta manera cada uno sería testigo del poder de Dios en ellos. Entonces, dice el hermano, no debemos medir nuestra capacidad espiritual partiendo de nuestra educación teológica, por ejemplo, o nuestra educación en general, o de nuestro intelecto, de nuestra capacidad o la inteligencia que podemos tener, que todo igual viene por parte del Señor, sino, dice, ya que ésta se calibra sobre la base de las promesas de Dios, ¿ok? O sea, nuestra capacidad tiene que ver con lo que Dios ha prometido, no tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer independientemente de Él. Entonces dice, si obtenemos menos que lo que Dios quiere que tengamos, puede que caigamos en el error de acusarle falsamente como hizo el siervo a su amo, que tendrían que haberlo visto en la cita, donde él dijo, tú esperas relativamente, ¿no? Como haciendo un resumen. Tú esperas de mí más que la capacidad que me has dado. Y de esa forma, él estaba acusando al Señor de pedirle algo que el Señor no había provisto para él. Entonces, como si él le dijera al Señor, tú me exiges demasiado, como nosotros de pronto podemos hacer cuando pensamos que Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Y uno dice, bueno, me estás pidiendo demasiado, pero no si el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Entonces, este siervo tenía esta actitud de decirle a Dios, me exiges demasiado y en tales condiciones no puedo serte fiel ahí donde tú me has puesto. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos pensar que Dios nos ha puesto en algún ambiente donde nosotros no tenemos la capacidad, vamos a decir, o los dones o lo que sea, para poder ser santos, para poder ser separados para Cristo. Pero eso en realidad sería acusar a Dios de habernos llevado a algún lugar sin capacitarnos, es con su Espíritu Santo, para poder enfrentar la situación como es debido. Entonces dice, cuando lo que está en juego es el nombre del Señor, cuando lo que está en juego es el Espíritu omnipotente de Dios, jamás deberíamos decir no puedo. No dejemos que las limitaciones de nuestra capacidad natural nos condicionen, que no debemos dejar que las limitaciones de nuestra capacidad natural nos vayan a condicionar cuando el nombre del Señor está de por medio. Es decir, hermanas, si nosotros decimos que somos cristianas, o sea, ¿por qué no vamos a poder enfrentar una situación difícil de manera que glorifique al Señor? Si sabemos que el Señor vive en nosotros, que tenemos toda la condición porque el Espíritu que levantó a Cristo de la muerte, Dios lo ha puesto en nosotros, lo ha depositado en nosotros cuando hemos recibido nuestra salvación. Entonces, como dice aquí el hermano, si hemos recibido el Espíritu Santo, Dios espera que la obra del Espíritu se haga patente en nosotros. Bueno, no es para menos, ¿verdad? Entonces dice, el siervo se justificó a sí mismo, acusando a su Señor, como diciendo, lo que me demandas está más allá de toda proporción con lo que me diste. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, estás pidiendo demasiado de mí. Señor, yo soy una mujer soltera y tú sabes que yo necesito trabajar todo lo que sea necesario porque tú no puedes pedir de mí que yo dedique tiempo a otras cosas como a estudiar tu palabra o a servirte, porque tú sabes perfectamente que yo soy soltera. Y este es el tipo de excusas, el tipo de cosas que nosotros pensamos al menos y a veces también hasta decimos. Entonces aquí el hermano nos hace una pregunta. ¿Acusamos falsamente a Dios
osando inquietarnos, preocuparnos, cuando Él ya nos ha dicho, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, de que tengamos a Dios como nuestra prioridad, que su evangelio, su obra sea nuestra prioridad y que Él se encargará de darnos todo lo que sea necesario para nuestra vida. Entonces, inquietarse es justo lo que perdió a este siervo. Cuando estamos hablando de esta enseñanza que Jesús nos dejó, eso fue lo mismo. Él se preocupó por sus cosas, se inquietó por lo que él pensaba que necesitaba y así descuidó lo del Señor, echándole después la culpa a él mismo. Entonces dice, sé que tu intención es dejarme, así es lo que pensaba el siervo, ¿no? Sé que tu intención es dejarme desprotegido y vulnerable. Esto es lo que este siervo pensaba honestamente de Dios. Y a veces nuestro comportamiento sin palabras dice lo mismo. Como Señor, yo sé que tú eres bueno y todo, pero... Y entonces ahí es donde en realidad fracasamos. Dice, el que es perezoso en el reino natural se justifica mediante la crítica diciendo, nunca tuve una oportunidad decente. Que es cierto, ¿verdad? El que no quiere trabajar como diligentemente, ¿no? Busca la manera de caer como una víctima. Bueno, es que yo no tuve la oportunidad que tú tuviste, es que tú naciste en cuna de oro. Todo eso se escucha. Pero los perezosos en el reino espiritual, fíjense, peor, critican a Dios y atacan inclusive a los demás de una manera inconsecuente, ¿no? Cuando conocen a otras personas que sí están caminando con el Señor, ven la manera de atacar a esa persona. Dice, nunca olvides que nuestra capacidad y efectividad en las cosas espirituales va medida por y está basada en las promesas de Dios y nada más. Entonces, aquí una pregunta ya para terminar. ¿Es Dios capaz de cumplir sus promesas? Y ahí es cuando cada una de nosotras tiene que realmente ponerse delante del Señor y decidir una vez para siempre el entregar nuestra voluntad, que no nos vamos a preocupar por nuestras propias cosas, que vamos realmente a confiar, que vamos realmente a buscar el reino de Dios y su justicia primero, ante todo, como una prioridad y no nos vamos a dejar ganar. Y termina el devocional de esta manera. Nuestra respuesta a esa pregunta depende de si hemos recibido el Espíritu Santo o no. Miren, hermanas, estar engañada de que si hemos nacido de nuevo y si somos realmente cristianas, nos costará algo para la eternidad. No es algo que podemos poner en juego. Ahora, quien realmente ha nacido de nuevo tendrá que la confirmación. El mismo Espíritu de Dios confirma, como dice Romanos capítulo 8, que somos sus hijos. No tenemos que dudar si realmente hemos sido renacidos, pero si realmente hemos sido regenerados, como dice la palabra, si hemos nacido de nuevo y el Espíritu de Dios como Dios nos ha llenado de su Espíritu Santo, entonces no podemos seguir descuidando nuestras vidas y para colmo echándole la culpa a Dios como que Dios nos está pidiendo demasiado en esta vida. ¿Ok? Bueno, hermanas, muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy compartiendo este devocional tan rico en sabiduría. Miren, mañana tenemos uno que está titulado No hieras al Señor. Bueno, oremos unas por las otras y así nos estamos amando como Dios nos ha llamado. Y hasta entonces, hermana linda, que Dios te bendiga.